Mi esposo se volvió agresivo cuando me negué a mudarme con su madre. A la mañana siguiente, me ordenó ocultar las marcas y sonreír, pero cuando regresó para el almuerzo, mi maleta había desaparecido y un invitado inesperado lo esperaba. La bolsa de maquillaje aterrizó junto a mí en el mostrador del baño antes de que la hinchazón en mi rostro siquiera hubiera terminado de subir. «Mamá viene a almorzar», dijo Daniel, arreglándose los gemelos en el espejo detrás de mí, como si estuviera revisando su propio reflejo en busca de defectos en lugar del mío. «Cubre las marcas. Actúa normal». Ahí estaba parado, con su traje gris carbón bien planchado, oliendo a la colonia de cedro que le había comprado en Navidad hace 2 años, como si no hubiera pasado nada, como si mis costillas no gritaran cada vez que respiraba, como si mi mandíbula no se estuviera poniendo morada bajo la piel, un color que después aprendería a describir clínicamente, para un informe, como consistente con traumatismo por fuerza contundente, de aproximadamente 12 horas de antigüedad. Todo eso, porque yo había dicho que no a vender mi casa. Quiero empezar por ahí, porque ahí fue donde empezó para mí también. No con el golpe, con el no. Me llamo Mara Vale, tengo 36 años. Soy contadora forense. 9 años encontrando dinero que otras personas se habían esforzado mucho en esconder, primero en una firma regional, luego por mi cuenta. Me he dado cuenta, una carrera irónica para una mujer que pasó 6 años casada con un hombre que me estuvo ocultando cosas todo ese tiempo. Daniel y yo nos conocimos en una gala de recaudación de fondos cuando yo tenía 29 años. Él era pulido de esa manera específica en que lo son las personas criadas para creer que el pulido es lo mismo que la sustancia. Buena escuela, buen reloj, una madre que, según él contaba, nunca se había equivocado en nada. Esa madre era Evelyn Castellán. Era dueña de una casa colonial de 6 habitaciones al otro lado de la ciudad, del tipo que tiene nombre en lugar de solo una dirección, y aproximadamente 4 meses antes de esa mañana con la bolsa de maquillaje, había comenzado una campaña para que Daniel y yo nos mudáramos con ella. Les ahorraría tanto, dijo en una cena de cumpleaños, moviendo su copa de vino. La renta es un robo, en realidad, cuando la familia tiene el espacio. Yo no pagaba renta. Tenía una casa pagada por completo. Mi casa, comprada 6 años antes de conocer a Daniel, cuando tenía 28 años y acababa de cerrar mi primer caso de fraude de 6 cifras, y decidí hacer algo permanente con el bono. El nombre de Daniel nunca estuvo en la escritura. Evelyn lo sabía. Creo, mirando atrás, que ese hecho era todo el motor detrás de su repentino interés en ahorrarnos dinero. Ella no nos quería bajo su techo para ahorrarnos nada. Quería que mi cheque fluyera a través del presupuesto de su hogar, mi trabajo absorbido en sus rutinas. Y, aunque en ese entonces no podría haberlo dicho en voz alta, solo lo sentía, bajo y constante, como una llama piloto, mi silencio. Una mujer que vive en la casa de su suegra aprende rápido qué opiniones valen la pena discutir. No me voy a mudar a la casa de tu madre, le dije a Daniel 3 noches antes de la mañana con la bolsa de maquillaje. Estábamos en nuestra cocina. Recuerdo que estaba secando una copa de vino, porque recuerdo exactamente cómo se sintió cuando se me resbaló de la mano unos segundos después. Él no gritó. Esa fue la parte que todavía sorprende a la gente cuando cuento esta historia, que la violencia más fuerte de mi matrimonio llegó en casi silencio. Me golpeó en su lugar, una vez, con la mano abierta, en la mandíbula. Luego, cuando tropecé contra el mostrador, una segunda vez, con el puño cerrado, bajo en las costillas, lo suficientemente fuerte como para escucharme hacer un sonido que no reconocí como propio. Quiero ser precisa aquí, porque la precisión fue lo único que después me salvó. Eran las 9:14 p.m. de un martes. Lo sé porque el reloj del horno estaba en mi línea de visión todo el tiempo, y alguna parte de mi cerebro, la misma parte que dedica sus horas de trabajo a reconstruir líneas de tiempo para fiscales federales, simplemente siguió registrando, incluso mientras el resto de mí se fue muy lejos. Esa fue la primera vez. No sería la última. Aunque fue, gracias a Dios, la última vez que lo hizo y se salió con la suya. Me dije, en los días siguientes, que había sido una aberración, una sola noche terrible. Me dije que Daniel estaba bajo presión en el trabajo, que la insistencia constante de su madre sobre la casa había desgastado algo en él, que él no era realmente así. Ese es el bucle 1, la racionalización. Lo creí durante exactamente 11 días. Vino cuando noté que se movía dinero en nuestras cuentas conjuntas, que yo no había autorizado. $2,400, retirados como cuota de procesamiento en una línea de crédito sobre el valor de la vivienda que yo nunca había firmado. Cuando le pregunté a Daniel al respecto, me dijo que era solo papeleo que el abogado de mamá estaba manejando para simplificar las cosas. Me dije que había malinterpretado la actividad de la cuenta, una historia fácil de creerme, dado que la confusión de cuentas es, irónicamente, exactamente el tipo de cosa que yo pesco a otras personas mintiendo para ganarme la vida. Saqué los documentos de todos modos. Los archivé en una carpeta en mi computadora portátil, etiquetada, de manera insulsa, recibos de impuestos. Nadie mira 2 veces
veces los recibos de impuestos. Evelyn empezó a pasar sin avisar, siempre con una carpeta manila propia. Solo algo de papeleo para la mudanza, decía, deslizando formularios por mi mesa de cocina con una pluma ya destapada a su lado. Uno era una escritura de renuncia. Reconocí el tipo de documento en unos 4 segundos, de la manera en que reconoces un cuchillo incluso cuando alguien lo sostiene por el mango y sonríe. Le dije que necesitaba que mi propio abogado revisara cualquier cosa con mi nombre en ella. Se rió, ligera y despectiva. La familia no necesita abogados, Mara. No firmé. Me temblaban las manos cuando se fue. Todavía no de miedo, sino de la claridad específica y fría de darme cuenta de que 2 personas me estaban manipulando a la vez, metódicamente. Descubrí, casi por accidente, que Daniel había sacado un préstamo personal, $9,000, usando una versión de mi firma que no era mía. Conozco mi propia firma como conozco mi propio rostro. Esta tenía la inclinación equivocada en la M. Me quedé con ese descubrimiento durante 2 días completos antes de hacer algo al respecto, porque alguna parte de mí todavía necesitaba que fuera un error bancario, cualquier cosa menos lo que claramente era. Falsificación. Instalé una pequeña cámara en el comedor, disfrazada de altavoz inteligente, comprada en efectivo en una tienda de electrónica a 40 minutos de casa, porque para entonces entendía que ya no podía confiar en mi propia memoria de los eventos en esa casa frente a la versión de Daniel de ellos. 3 noches antes de la bolsa de maquillaje, la cámara captó a Daniel y Evelyn en la mesa del comedor con una botella de Sancerre entre ellos. Una vez que ella firme la transferencia de la casa, presentas el divorcio, dijo Evelyn, con voz ligera, casi aburrida, como si estuviera hablando de catering. Diles a todos que se volvió inestable. Nadie le cree a una mujer que de repente empieza a hacer acusaciones después de una demanda de divorcio. Daniel se rió, la misma risa fácil que yo solía amar. Ella no va a pelear. Mara se paraliza cuando tiene miedo. Siempre lo ha hecho. Vi esa grabación 4 veces a la 1 a.m., con las manos aferradas tan fuerte a mi taza de café que mis nudillos se pusieron blancos. Y algo en mí dejó de tener miedo en el sentido ordinario y pasó a tener un miedo más frío, más sutil. Compré un segundo teléfono a la mañana siguiente. En efectivo, prepagado. Un desechable en todo el sentido de la palabra, comprado bajo el toldo de una gasolinera, de camino a una reunión con un cliente. Lo escondí bajo mi colchón. Todavía no sabía exactamente qué iba a hacer con él. Solo sabía que necesitaba una cosa en esa casa que fuera solamente mía. La mañana en que la bolsa de maquillaje aterrizó junto a mí, Daniel ya había decidido cómo transcurriría el día, de la manera en que decidía todo, con limpieza, con confianza, asumiendo el cumplimiento de la misma forma en que otras personas asumen la gravedad. Usa la verde, dijo, señalando el kit de corrector que todavía estaba donde lo había dejado caer. Es la que mejor oculta moretones. Ya lo sabrías, a estas alturas. Quiero decirles que sentí rabia en ese momento. En su mayoría, sin embargo, sentí que algo se quedaba muy quieto dentro de mí, no roto. Enfocado. Al mediodía servirás el almuerzo, continuó, revisando su reloj, un Patek que su madre le había regalado en sus 30. Dile a mamá que resbalaste en el baño. Baldosa de cerámica, descuido, lo que sea. Eres inteligente. Harás que suene bien. Esta casa es mía, susurré. No sé del todo por qué lo dije en ese momento, entre todos los momentos, excepto que alguna parte de mí necesitaba escucharlo en voz alta antes de que empezara el día. Su sonrisa desapareció, rápido como un interruptor apagándose. No por mucho tiempo. La puerta principal se cerró de golpe a las 7:42 a.m. Recuerdo la hora con precisión porque para entonces ya había empezado a llevar un pequeño cuaderno en el cajón de la cocina, registrando horas de la misma manera en que registraría entradas en un expediente de caso, un viejo hábito, reutilizado para sobrevivir. 1 minuto después, a las 7:43, saqué el segundo teléfono de debajo del colchón. Yo era contadora forense. Encontrar dinero oculto, intenciones ocultas, patrones ocultos disfrazados de papeleo inocente. Esa era toda mi vida profesional. El miedo me había mantenido callada en mi matrimonio durante meses. No había, resultó, borrado 9 años de entrenamiento. Fotografié los moretones en mi mandíbula y costillas junto al periódico de esa mañana, con la fecha impresa claramente en el encuadre. Una técnica que había aprendido años antes de un detective en un caso de fraude de seguros, cuando pensaba que solo la necesitaría para la evidencia de otras personas. Extraje el audio de la cámara del comedor, la que Daniel creía haber desactivado 2 semanas antes, cuando desconectó lo que pensó que era un altavoz inteligente. Había desconectado el dispositivo equivocado. Abrí la carpeta de recibos de impuestos en mi computadora portátil, la que había crecido, a lo largo de 4 meses, en algo mucho más peligroso de lo que su nombre sugería. Capturas de pantalla de los documentos de préstamo falsificados, la escritura de renuncia que Evelyn seguía tratando de que firmara, mensajes de texto entre Daniel y su madre discutiendo cómo lograr que me declararan inestable si me resistía a la mudanza. Había estado construyendo este
ese archivo durante meses, sin admitirme del todo para qué lo estaba construyendo. A las 7:51, llamé a un número que no había marcado en 5 años. «Papá, te necesito». Hubo un largo silencio en la línea, tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Luego, «Dime dónde estás». Mi padre es Thomas Vale, 26 años en el Tribunal del Condado antes de retirarse hace 4 años. Un hombre que había sentenciado a más acusados de los que podía recordar, y según la versión de Daniel de la historia de nuestra familia, un hombre frío, desaprobador y silenciosamente avergonzado de la hija que se había casado por debajo de sus expectativas. Creí esa versión más tiempo del que me enorgullece admitir. Así es como funciona realmente el aislamiento. Por si nunca han vivido dentro de él, nadie cierra la puerta con llave. Alguien simplemente pasa años enseñándote a desconfiar de la única persona que podría abrirla. Mi padre llegó a las 9:18 am. No vino solo. A su lado estaba Nina Ferreira, una abogada de derecho familiar con 18 años de práctica, la mayoría en recuperación de bienes y casos de abuso doméstico, ex colega de mi padre, alguien en quien confiaba lo suficiente como para llamar a las 8 am de un miércoles con 4 frases de explicación. Detrás de ambos estaba un contratista de seguridad privada llamado Reyes, un alguacil retirado del condado con quien mi padre había trabajado durante más de una década. Pausa rápida. Si quieren más historias como esta en mejor calidad, mi Spotify está en la descripción. Mi padre me miró la cara una sola vez en la puerta y se quedó callado de una manera que me asustó más de lo que cualquier grito podría haberlo hecho. ¿Fue Daniel quien hizo esto?, preguntó. Sí. ¿Ha pasado antes? Asentí. Cerró los ojos exactamente 3 segundos. Cuando los abrió, ya no era un juez retirado parado en mi porche. Era solo mi padre. Lamento haberme mantenido alejado, dijo. Debí haber llamado hace años, sin importar lo que él te dijera sobre cómo me sentía yo. Ya estoy aquí. Nina se puso a trabajar de inmediato, extendiendo documentos sobre mi mesa de comedor, la misma mesa donde la cámara había grabado a Daniel y Evelyn discutiendo mi ruina sobre Sancerre. Revisó el papeleo del préstamo falsificado, la escritura de renuncia, los retiros de la cuenta, cruzando fechas con mi cuaderno mientras yo hacía la maleta arriba, con manos que finalmente, por suerte, habían empezado a temblar ahora que la ayuda había llegado. Este préstamo por sí solo es falsificación en grado de delito grave, dijo Nina, sosteniendo el documento de $9,000 a la luz. Tu firma fue calcada, no copiada a mano alzada. Se pueden ver las quiebres del temblor donde alguien fue despacio. Eso es identificable en un análisis forense de escritura. Y esto dio unos golpecitos en la escritura de renuncia. Nunca fue válido desde el principio. La casa es anterior al matrimonio. Incluso si la hubieras firmado, lo cual no hiciste, hay un argumento sólido de que no habría sobrevivido a una impugnación, pero no la firmaste. Eso importa muchísimo. Para las 10:30 am, habíamos presentado una orden de protección de emergencia en el Tribunal del Condado, alertado al Departamento de Fraude de mi banco para congelar cualquier actividad adicional en las cuentas, y entregado copias de los documentos falsificados a Reyes para que los llevara directamente a la Unidad de Delitos Financieros, junto con una declaración jurada mía estableciendo la cadena de custodia de cada pieza de evidencia, las fotografías, el audio, los registros de cuenta, de modo que nada de eso pudiera después descartarse como manipulado o incompleto. Entonces tomé una decisión que sorprendió incluso a Nina. Dejé la maleta empacada escondida en la cajuela del auto de mi padre. Dejé la bolsa de maquillaje intacta en el mostrador del baño, exactamente donde Daniel la había dejado caer. Puse la mesa del almuerzo exactamente como él había ordenado. Mantel blanco, la buena vajilla, 3 lugares. No tienes que hacer esto, dijo mi padre en voz baja. Podemos irnos ahora mismo. Nadie te culparía. Lo sé, dije, pero si desaparezco, paso el resto de mi vida siendo la mujer que huyó. Prefiero ser la mujer que se quedó lo suficiente para verlos caminar directo hacia ello. A las 11:58, el auto de Daniel entró en la entrada. El Lexus blanco de Evelyn lo siguió un momento después. A través de la ventana delantera, la vi bajarse con perlas, sosteniendo una botella de champán como si estuviera llegando a una celebración en lugar de lo que ella creía que era una rendición. ¿Dónde está nuestra anfitriona?, canturreó, ya caminando hacia la puerta. Entraron riendo, en medio de una conversación sobre algo del club, Daniel aflojándose la corbata de la manera en que lo hacía cuando pensaba que una tarde difícil ya estaba ganada. Entonces vieron a mi padre sentado en la silla de Daniel, en la cabecera de la mesa. La botella de champán se resbaló de la mano de Evelyn y se hizo añicos contra el piso de madera. Un sonido que pareció quedar suspendido en el aire mucho más tiempo del que debería. Pues vale, dijo Daniel, y observé cómo todo el color desaparecía de su rostro en tiempo real. Retirado, dijo mi padre, sin levantarse.
sin alzar la voz. Pero todavía reconozco a los hombres que golpean mujeres y falsifican firmas cuando veo a uno sentado en la mesa de mi hija. ¿Dónde está Mara? Los ojos de Daniel se dirigieron a las escaleras. En algún lugar donde no puedes alcanzarla, dijo mi padre. Evelyn recuperó la compostura más rápido que su hijo. Eso se lo concedo. Este es un asunto familiar privado, dijo, avanzando más hacia la sala como si la sola propiedad pudiera resolverlo. Mi padre miró una vez hacia el pasillo del dormitorio, donde la bolsa de maquillaje seguía intacta exactamente donde Daniel la había dejado esa mañana. No, dijo, esto es evidencia. Daniel corrió hacia la puerta trasera. Reyes se paró en la entrada antes de que hubiera dado 3 pasos, brazos cruzados, sin decir nada. Sin necesidad de decir nada. Nina se levantó de su silla y le extendió un sobre grueso. «Has sido notificado». Daniel lo abrió con manos temblorosas. Vi cómo sus ojos recorrían la primera página, la orden de protección, luego la segunda, la denuncia por falsificación, y su rostro tomó el color del mantel. «Esto es ridículo. Mara no es dueña de nada sin mí. La casa era de ella antes del matrimonio», dijo Nina, tranquila como una mujer leyendo una lista del supermercado. «Tu nombre nunca estuvo en la escritura, y la renuncia que tú y tu madre trataron repetidamente de que ella firmara nunca se ejecutó. En cuanto al fraude del préstamo, eso está completamente documentado. Registros bancarios, análisis forense de firma pendiente y una declaración jurada de testigo. Probablemente deberías dejar de hablar hasta que tengas tu propio abogado». Fue entonces cuando abrí la puerta principal y entré. Llevaba puesto un traje azul marino, sin corrector, sin la barra correctora verde ocultando nada. Cada moretón estaba descubierto bajo la luz del pasillo. Mi mandíbula de un morado amarillo moteado, exactamente el color que realmente tenía. Por primera vez en 4 meses frente a otro ser humano, además de mí misma. «Mara», dijo Daniel, algún viejo instinto todavía buscando control incluso mientras la sala se derrumbaba a su alrededor. «Diles que te caíste. ¿Qué te gustaría que dijera?», pregunté. Levanté el segundo teléfono y presioné reproducir. Su propia voz llenó la sala, plana e inconfundible. «Cubre los moretones y sonríe». Luego el segundo clip, la grabación del comedor de 3 noches antes. La voz de Evelyn, esta vez, ligera y despreocupada. «Una vez que ella firme la transferencia de la casa, presentas el divorcio. Diles a todos que se volvió inestable». Daniel se abalanzó por el teléfono. Reyes se interpuso entre nosotros antes de que hubiera cubierto la mitad de la distancia. 2 detectives de la unidad de delitos financieros, alertados 1 hora antes por Nina, ya informados sobre la denuncia de falsificación, entraron por mi puerta principal abierta con una orden en mano. «Mara, espera», dijo Daniel, y por primera vez en 6 años escuché miedo real en su voz en lugar de actuación. «Mi madre impulsó esto. Podemos arreglarlo. Te conseguiré ayuda, lo que necesites». Evelyn se volvió hacia él de inmediato, las perlas balanceándose. «No te atrevas a culparme. Esto fue idea tuya desde el principio, Daniel. No te atrevas». Se volvieron el uno contra el otro ahí mismo, en mi sala, frente a 2 detectives, un juez retirado, una abogada y un contratista de seguridad, cada uno entregando más pruebas con cada palabra de pánico de las que yo podría haber fabricado en 1 año de intentarlo. Me quedé de pie junto a mi padre y vi como 6 años de miedo se derrumbaban en menos de 60 segundos. Daniel fue acusado de falsificación, agresión doméstica agravada y explotación financiera de un cónyuge. El análisis de firma que Nina había predicho llegó 3 semanas después, confirmando lo que ella había visto con sus propios ojos en mi mesa de comedor. Los documentos del préstamo eran falsificados, no firmados bajo coacción, falsificados por completo. Eventualmente aceptó un acuerdo de culpabilidad, 11 meses en custodia del condado y 5 años de libertad condicional, un número que nunca se sentirá suficiente y que, según Nina, en realidad fue un resultado bastante severo para un delincuente primerizo en nuestra jurisdicción. Evelyn nunca fue acusada penalmente. Las grabaciones la implicaban en la planificación, pero no en la agresión física ni en la falsificación misma. Pero la demanda civil que Nina presentó en mi nombre, por el préstamo fraudulento y el intento de transferencia de escritura, le costó casi $400,000 en acuerdo y honorarios legales. Escuché, a través de una prima que todavía me habla, que vendió la casa colonial con nombre en lugar de solo una dirección 18 meses después. No pregunté a dónde se mudó. Descubrí, para mi propia sorpresa, que no me importaba. Mi padre y yo hablamos todos los domingos ahora. Conversaciones reales, no los intercambios rígidos y cautelosos que Daniel había pasado años entrenándome para esperar de él. Me dijo una vez, meses después, que lo más difícil que había hecho jamás como juez fue quedarse quieto y escuchar la evidencia antes de tomar una decisión. Y lo más difícil que había hecho como padre fue darse cuenta de que había dejado que 5 años de historias de segunda mano le impidieran levantar el teléfono él mismo. Me quedé con la casa, obviamente. Cambié las cerraduras esa misma semana y luego, 6 meses después, las cambié otra vez por si acaso, porque algunos hábitos de ese año no te abandonan del todo incluso después de que el peligro ya pasó. Todavía trabajo como contadora forense. Todavía paso mis días encontrando los lugares donde los números no coinciden con la historia que la gente cuenta sobre ellos. Resulta que eso no es solo una descripción de trabajo, es lo que me salvó la vida.